Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien, y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a retomar nuevamente nuestra clase. Vamos a desempolvar un poquito, como que estas festividades a lo mejor ya nos atrofiaron un poquito donde íbamos, con eso de que estuvimos viendo todos los pasajes que nos hablaban de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor como que ya un poquito nos desconectamos de la secuencia que estábamos llevando. Recordar que estábamos en la cuarta de las grandes partes de nuestro Evangelio de Lucas, que nos habla sobre la manifestación de Jesús. Que sería la manifestación o también la actividad de Jesús ya propiamente en Jerusalén. Bueno, repasando ahora sí como desde el principio para retomar, recordemos que primero, ¿cuál era la primera parte? Bueno, primero está el prólogo, pero era una pequeña partecita. Luego, la presentación de Jesús. Y luego después, la actividad de Jesús en Galilea. Después, el viaje a Jerusalén. Y luego, actividad de Jesús en Jerusalén. Ya después, si Dios quiere, hoy empezamos a ver la quinta parte, que ya es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y al final vemos nada más un epílogo que va a ser así como muy rápido. Dentro de lo que era esta cuarta grande sección del Evangelio, encontrábamos tres partes fundamentales, que era la entrada en el templo, la controversia con los jefes de Israel y el discurso escatológico. La entrada en el templo, pues ya recordemos, también ahí nada más miramos dos secciones, dos perícopas. Era una entrada muy sencilla, no tan aparatosa. Todos esperaban como que, bueno, al menos las autoridades judías y muchos de los judíos esperaban que fuera algo como triunfalista, y no, nuestro Señor Jesucristo entró muy sencillamente. Y también nos recordaba esta parte que el templo era el lugar de la oración y que desde ahí sobre todo se iba a desarrollar esta parte. Recordando, aquí no va a haber tanto los milagros, sino que va a ser más bien la predicación. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y luego después continuamos con la segunda parte, que creo fue en la que nos quedamos, en la de las controversias con los jefes de Israel. ¿Sí estamos de acuerdo o en cuál nos quedamos? Recuerden, vean ahí sus apuntes, porque esta vez no anoté en cuál de las películas nos habíamos quedado, y yo estoy en que nos quedamos en esa más o menos como en la 4 o en la 5, no sé, a ver. ¿En la tercera? Muy bien. Entonces, inciso B, controversias. Dijimos que aquí sobre todo vamos a estar viendo los conflictos que va a estar teniendo Jesús con las autoridades judías. Dijimos que eran 8 perícopas. La primera ya la vimos, que era Jesús enseña en el templo. La segunda también, origen de la autoridad de Jesús. Y tercera, la parábola de los ladrones homicidas, que fue en la que nos quedamos, ¿verdad? Bueno, esa la vimos. ¿Sí? ¿O no? Ahí vean en sus apuntes. Aquí del capítulo 4. Nos quedamos en las instituciones de la vida cristiana.
De hecho, Es el el capítulo lenguaje, 17. la importancia de la oración. El capítulo 17, tercera parte, la llegada del reino. Estábamos viendo eso, padre. ¿Estábamos viendo cuál? La llegada del reino, y estamos viendo, nos estamos en la de la parábola del juez y la viuda. Eso fue el último que vimos. Ajá. Todavía, de hecho, mucho más para atrás. Ah, no alcanzamos a entrar a esta parte. No, está muy atrás. Ah, entonces nos regresamos, pues. Yo pensé que ya íbamos acá. Porque sí tenía marcado ahí, pero yo pensé que era de la vez pasada. Uy, entonces ahora vamos muy atrás, entonces vamos a ponerle turbo a esto. Entonces nos quedamos en estábamos en la tercera parte, que era ya el camino hacia Jerusalén, y estábamos en la última, en la sección, en el C, que es la llegada del reino, ¿verdad? Con razón nos miraba así como de, ¿qué está diciendo el Padre? No lo entendemos. Muy bien, entonces en la llegada del reino vimos las tres primeras, pues el leproso agradecido, que decíamos que de aquellos 10 solamente 2 eran los que habían regresado, decíamos, perdón, 1, 2 son los que aparecen en el Evangelio de Mateo, por lo del testimonio de los judíos, pero aquí Lucas nada más nos menciona 1, y que justamente era un samaritano. En la número 2 vimos sobre el Hijo del Hombre y su venida, que dijimos no se va a presentar el reino aparatosamente, sino que va a ser de una manera que ni cuenta nos vamos a dar, sino que ya está entre nosotros y está haciendo su labor. Y después vimos la parábola del juez y la viuda, que decíamos hay que estar insistentes. Esa es una acción que debemos estar haciendo constantemente. 4. Fariseo y publicano. Vamos a utilizar este. Publicano, pues aquí, justamente aunque es una sección muy pequeñita, nos viene a recordar lo fundamental en nuestra oración, una pureza en sus intenciones. Vemos la gran controversia que hay entre el fariseo, que justamente por sus obras se creía bueno, y en cambio el publicano, que justamente se reconocía como pecador, él decía, bueno, pues Señor, no soy digno a lo mejor de estar aquí, pero sin embargo me presento y pido como esa ayuda. Esa es justamente la actitud en nuestra oración. Para poder recibir el reino de los cielos, necesitamos ser conscientes de nuestra naturaleza que se encuentra caída, nuestra naturaleza que justamente nos lleva a pecar, pero que por la misericordia de Dios nos eleva. Su gracia es la que nos va dando la fortaleza necesaria. Muy bien, la número 5, Jesús y los niños. Si ya estamos hablando que la llegada del reino está en ese sentido inminente, ya se está efectuando, Jesucristo quiere ponernos a través de los niños el ejemplo también de nuestra actitud. Los niños sabemos que son los consentidos del Señor y nos hace la invitación a hacernos como niños. Claro, no en los berrinches, no en los rencores, sino hacernos niños como en su inocencia, en su pureza, en su santidad. Número 6. Exactamente. Un hombre importante que quiere seguir a Jesús. Bueno, le vamos a poner a Cristo. Este pasaje, cuando lo vemos en el Evangelio de Mateo, por ahí nos dice un joven
rico. Aquí nos dice simplemente que era un hombre. En ese sentido, le agradaba la doctrina de Jesús, le fascinaba y él quiere seguirlo. Pero cuando Jesús le pone la condicionante de que debes de dejar todo, ¿sí? Así como que dice, no puedo. La llegada del reino implica desprendimiento de lo material. Implica no confiarnos primeramente en lo material y después en lo... pero es que se escucha muy bonito, sí, pero no nada más se trata de que se escuche bonito o de que piense bonito. Se trata de que lo lleve a la vida, que lo lleve a la práctica. Y lamentablemente este hombre dice nada más, se agachó y se fue, se retiró. ¿Por qué? Porque estaba más apegado a lo material. Número 7. El tercer anuncio de la pasión. Y nuevamente aquí, aunque Jesucristo ya lo había anunciado otras 2 ocasiones, aunque ya había insistido en el camino de la cruz, en el sufrimiento, en el dolor para poder llegar a la glorificación, cuando vuelve a anunciar la pasión, no lo entienden. Como que tienen su idea del reino en otra parte. No logran llegar a esta idea del reino de los cielos. Y pues a pesar de que se les anuncia, no lo entienden. Como a veces nosotros escuchamos la palabra de Dios una y otra vez, y a veces hasta después de que suceden las cosas, con razón, la Sagrada Escritura aquí casi me lo gritaba y me lo decía y yo ni en cuenta. Pues así es justamente cuando Jesucristo les anunció la pasión a sus discípulos. Así que no nos sintamos mal, hasta los discípulos, los apóstoles no la entendieron. Muy bien. Número 8. El ciego de Jericó. Bueno, pues aquí justamente vemos otro gran milagro que nos muestra esa llegada del reino. El reino iba a llegar con ciertos signos. Hoy, de hecho, en esta semana estamos viendo pasajes en la Eucaristía, no sé si se han fijado, que nos están hablando de la manifestación de Jesús. Por eso se están poniendo. Uno podría decir, como que ya regresamos al tiempo ordinario. Están apareciendo que la multiplicación de los panes, no. Es que lleva esa visión de la manifestación de Dios entre los hombres. Y aquí, uno de las manifestaciones que era de la llegada del reino, era la curación de los enfermos, muy en específico del ciego de Jericó. Y pues recordando ustedes su geografía bíblica, pues sabrán que Jericó también ya se va encontrando más cerca de Jerusalén. No ahí a una cuadra, pero sí ya el recorrido que estaba haciendo ya se va acercando a la ciudad santa. Después, ahí mismo, en Jericó encontramos un pasaje también muy hermoso, el de Jesús y Zaqueo. Zaqueo, un hombre muy bajito, que en ese sentido, pues dice, no, él nada más ahora sí como por el chisme, pues yo quiero ver a ver quién es ese tal Jesús. No tenía como esa curiosidad a lo mejor por su doctrina, no tenía curiosidad como en seguirlo, simplemente era, yo quiero conocerlo. Era como aquellas personas que, va a venir el Papa Juan Pablo II, pues vamos a verlo, a ver que ahí va toda la gente. Y cuando lo miraba, transformaba su vida. Imagínense si eso fue con el Papa Juan Pablo II, ¿qué no sería con nuestro Señor Jesucristo? Y nuestro Señor Jesucristo, como siempre, Él toma la iniciativa, logra ver que está arriba, lo mira fijamente a los ojos, Zaqueo, bájate porque me voy a esperar en tu casa. Y esto lo lleva a hacer una transformación. Y es curioso porque cuando Zaqueo le llega como esa conversión, dice que iba a dar hasta 4 veces lo que si en algo había defraudado. Eso nos indicaba que Zaqueo en cierta manera era justo, aunque pues era un publicano, era justo en su trabajo. Pero cuando le llega esta transformación, el restituir 4 veces, cuando nos menciona en la Sagrada Escritura, en el Éxodo o en el Deuteronomio,
pocos eran los casos en los que se restituía 4 veces, era así como casos muy excepcionales. Esto indica que Zaqueo realmente tenía como un compromiso, quería realmente una conversión, porque lo ordinario sería restituir doble. Ah, pues ¿sabes qué? Yo tomé eso, te doy el doble. Pero cuando él dice 4 veces es así como de, si el Señor se desbordó en misericordia conmigo, yo también quiero desbordarme hacia aquellos que les fallé. No dice a lo mejor que hubieran sido muchos, porque también, pues, si era un hombre de cálculos y sabía que a lo mejor, un decir, que hubiera tenido muchos a los que defraudar, pues obvio no les iba a regresar 4 veces porque no iba a ajustar. Solamente con aquellos que había defraudado les iba a regresar. Señal de que era, pues a lo mejor un hombre bueno, que a lo mejor no era muy acercado, pero que de todas formas Dios transforma su vida. Y por último, capital y los intereses. Aquí de hecho el Evangelio, estamos, ya me había brincado, es el 19:11. Ahí, por ejemplo, en varias de sus, ¿cómo se dice? Sagradas Escrituras aparece como las parábolas de las minas, que viene a ser más o menos similar a las parábolas de los talentos. O de las monedas, aquello del rey que les da y que uno lo esconde, son parecidas, cada una tiene en ese sentido también como su perspectiva en cada evangelista. Aquí simplemente Lucas nos hace ver también cómo lo que el Señor nos da, igual hay que ponerlo en práctica. En cuanto se pone en práctica, es decir, el reino llega a mi vida, si yo lo comparto con los demás, se multiplica. Es una cuestión ahora sí que lógica. Dios no se queda con nada. Si nosotros compartimos lo que Dios nos da, siempre nos llega más. Si nada más nos lo quedamos para nosotros, se acaba, no sirve. Y esa es como por decirlo, la lógica en lo que el reino llega a nuestra vida. Sus dones, lo que se nos otorga, siempre es para compartir. Muy bien, entonces ahora sí, de esta tercera parte que era el camino hacia Jerusalén, las últimas perícopas que nos faltaban, ¿alguna duda? ¿No? Muy bien, entonces ahora sí pasamos a lo que ya les estaba comentando, ya les estaba chismeando de la llegada de Jesús. Hicimos teletransportar a nuestro Señor Jesucristo, pero no conveniente. Muy bien, llegamos a esta cuarta parte, ahora sí, la manifestación de Jesús en Jerusalén. La manifestación o la actividad de Jesús en Jerusalén. Pues lo que ya les estaba comentando un poco, en esta sección, pues habíamos dicho que Jerusalén iba a ser como la cúspide, ¿no? Del Evangelio, y justamente Jerusalén sobre todo resaltando la figura del templo. La Jerusalén celeste lo vemos teológicamente. En el camino de la vida de Jesús, pues vemos la Jerusalén que es como la ciudad, pero sobre todo ubicando el templo, que es el lugar de oración, que es la sede de Dios para el pueblo judío, y que justamente en esta sección Jesucristo ya no va a realizar milagros. Ya en ese sentido como que dijo, es suficiente, ahora lo que corresponde es la doctrina. Ya hubo muchos signos. Si los quieren aceptar, bueno; si no los quieren aceptar, ni modo. Esto sobre todo porque aquí vamos a ver que al entrar en Jerusalén va a llegar ahora sí como al meollo donde se encuentra toda la autoridad judía. Todos aquellos que en los distintos poblados ahí como que medio lo atacaban o nada más estaban viendo a ver qué hacía, justamente ahorita, ahora sí como que se van a ir con todo. Y por eso Jesucristo dice,
ahora solamente la palabra es la que va a hablar. Ya los signos estuvieron, ya la llegada del reino y sus signos ya estuvieron. Ahora viene como esa presencia del Dios, así como se hace referencia a la presencia del Dios en el templo, ahora la presencia de Dios en persona, en Cristo. Entonces, pues, ¿cómo se llama? Esta cuarta parte se divide en tres. La primera es la entrada en el templo. La segunda va a ser la controversia con los jefes de Israel. Aquí ya no lo voy a anotar para no entretenerme. Ahí de todas formas lo tienen anotado en su ¿cómo se llama? En su librito, en su manual. Estamos en la página 24, en la parte superior. Controversia con los jefes de Israel, el inciso B, y el inciso C, discurso escatológico. Muy bien, vamos de lleno con lo que es la entrada en el templo. Aquí solamente contemplamos dos secciones o dos perícopes, por decirlo de alguna manera. En la primera, pues, es la entrada en Jerusalén. En su Sagrada Escritura ya estamos en el capítulo todavía 19, versículo 28. Y justamente en esta entrada de Jerusalén llega el momento decisivo de Jesús, pero no va a ser una entrada como triunfalista, no va a llegar como imponiéndose, no va a llegar como destruyendo, sacando, por decirlo, al pueblo romano, no. Va a ser una entrada muy sencilla, claro, con mucha alabanza, con mucha gloria, pero va a entrar en un burrito. Por ahí dice a veces que un pollino, no me acuerdo cuál es el término que utiliza, pues es para decir tal cual así un burrillo. Y recordemos que justamente es un simbolismo también como de la humildad, porque pues en todo caso si hubiera sido un caballo, pues como que se ve algo todavía más ostentoso, por decirlo, pero no, es en un burrito, muy sencillo, humildemente, y sin embargo muchos lo logran reconocer y acuden a él. Dice poniendo sus mantos. Recordemos que el manto representa la dignidad de la persona, es decir, se ponían tal cual y lo reconocían como Señor. Muy bien, entonces eso es lo que va a hacer, pero pues vamos a ver que en sí tal cual, lo que nos va mencionando el Evangelio de Lucas, trata de demostrar que Jerusalén no lo quiso recibir. Sí hay una entrada, sí a lo mejor algunos se van sobre él, pero no es como una recepción en general. Jerusalén no recibe a su rey. Y la segunda, el templo, lugar de oración. Templo, lugar de oración. Y no de justicia. De injusticia, perdón. A decir, ¿cómo? ¿Cómo que no va a haber justicia si es el templo? Bueno, pues aquí es un pasaje que a veces para muchos suele ser muy controversial. El hecho de que Jesús agarre sus cordeles y órale, van para afuera. Si recordamos la estructura del templo de Jerusalén, pues no estamos hablando de que estaban propiamente en el templo, por decirlo, lo que sería el lugar de oración. El templo tenía varias secciones y donde estaban los mercaderes pues era el atrio, pero lo que le molestaba a Jesús era que justamente se hiciera como negocio de lo que se debería de llevar como una ofrenda, de que tal cual muchos lo vieran más como un comercio y no como realmente debería de ser algo de corazón, algo oblativo. Entonces, desde aquí Jesucristo deja muy en claro, si estamos hablando de que la centralidad de Jerusalén está en el templo, la sede de Dios,
pues Jesús quiere dejar muy en claro, ¿saben qué? Si es la ciudad santa por el templo debe de ser lo que es, lugar de oración y de justicia, no nada más así como de injusticia, porque sí se practicaban muchas injusticias en lo que era la venta de las ofrendas para poder realizar los sacrificios. Y por eso Jesucristo, con toda autoridad, van para afuera. Y pues todavía esto, a mucha gente pues los hizo reconocer más a Jesús con esa autoridad que le viene de Dios, porque pues él mismo es Dios, pero también para los judíos las autoridades, pues imagínense, viene, de por sí no nos cae bien, y ahora nos está tumbando el negocio, nos está tumbando lo que nosotros ya tenemos, pues todavía aumenta más la rencilla. Muy bien, pasamos justamente ahora a esa sección de las controversias. Aquí van a ser 8 perícopas que vamos a encontrar. La primera es Jesús enseña en el templo. Algo que va a ser muy recurrente en este evangelio de Lucas es que Jesucristo siempre va a estar como yendo al templo. Si justamente para un judío es lo más importante, que mínimo debe de ir una vez en su vida al templo, pues Jesucristo desde que llega todos los días se va a enseñar desde tempranito. Y entre la gente va sabiendo que ahí se está congregando, se va reuniendo más. Y vemos dos respuestas. El pueblo que lo recibía. En cambio, las autoridades lo rechazan. Vemos que se empieza a ver muy notorio eso. Entre más Jesús empieza a predicar, entre más Jesús empieza a acudir al templo, la gente se amontona más. Y no nada más como para ver qué, sino porque realmente su doctrina, lo que está predicando, los está transformando. Y en cambio, de parte de las autoridades judías, entre más lo ven y escuchan, dicen no, de plano no. Y es un rechazo que es contundente. Vamos a borrar esta parte. La siguiente va a ser el origen de la autoridad. Bueno, pues justamente como Jesucristo está enseñando de una manera en que no se había enseñado, de que Él ahora sí que su misma palabra, ahora sí como que la da muy firme, pues la primera cuestión que le van a hacer los judíos, sobre todo las autoridades, a ver, ¿qué derecho tienes o con qué autoridad estás predicando o con qué autoridad expulsas y destruyes todo lo nuestro? Y aquí es donde Jesucristo empieza a revelar el origen de su autoridad. Una autoridad que le es dada por ser el mismo Dios, una autoridad que le viene del cielo. Revela el origen. Y aquí pues aquí sobre todo utiliza, aquí utilizan, bueno, más bien Jesús utiliza la figura de Juan. Como ellos mismos están exigiéndoles, Jesucristo ahora le responde, dicen, está bien, ¿quieren saber de dónde viene mi autoridad? Yo les hago esta pregunta. ¿El bautismo que estaba realizando Juan viene del cielo o viene de aquí de la tierra? Era como idea suya. Los ponen en esa encrucijada porque sabían que si decían que de Dios,
Ay, entonces, ¿por qué no se convirtieron? Pero si decía, no, fue idea de Juan, todo el pueblo se le iba a echar encima. Entonces las autoridades judías, no sabemos, pues entonces yo tampoco les digo. Pero desde ahí ya está entredicho de dónde le está viniendo la autoridad. La misma autoridad, o más bien el origen de la autoridad de Juan, venía de la autoridad también que se le estaba dando a Jesucristo, que en sí, pues es de su misma persona por ser Dios. Muy bien, y luego después viene lo que es la parábola de los ladrones homicidas. Siguiendo con este mismo tema de la autoridad, todavía ahora sí como decimos, si no es por las buenas, a ver si por las malas. Jesús todavía les pone un ejemplo, ¿saben qué? Miren, ahí les va el ejemplo. Había un hombre que tenía en ese sentido su viña, y entonces se fue y luego puso a alguien que trabajara. Después ellos se la apropian. Cuando empieza a mandar para recobrar lo suyo, que le dicen, no, ¿saben qué? Pues vamos matando, son de los criados. Y mataban a todos los que venían en nombre del Señor, hasta que decide enviar a su hijo. Y cuando llega el hijo, mira, este es el heredero, lo matamos y nos quedamos con ellos. Y desde ahí ya les empieza a decir, ¿qué castigo van a recibir aquellos que en ese sentido se apoderaron de la viña? No, pues así les va a ir. Pues con ese ejemplo, Jesucristo como que quería, ahora sí como, digamos como en última instancia, recapaciten, vean que le están regando. Y aún así, pues vemos que no quisieron tomar. Y sobre todo aquí utiliza una figura también, la piedra angular. Desde aquí también Jesús ya está diciendo, yo soy la piedra angular, sin mí nada, conmigo todo. Yo soy la base, y yo soy el sostén. Entonces utiliza también esa figura para mostrar su autoridad. No conforme con lo que Jesús ya les había dicho, o como se les había puesto a las autoridades, dicen, pues ¿sabes qué? Va la nuestra, tráiganos unas monedas. Bueno, ahí nos decían de las monedas ellos. El tributo al César. Te nos estás poniendo rejego, pues ahí va. Si tú nos pusiste en esa encrucijada, ahora nosotros te la ponemos. ¿Tenemos que pagar o no el tributo al César? Dijeron, ahora va la nuestra. Si dice que tenemos que pagar al César, está con los romanos. Pero si dice, no lo paguen, se está revelando que ahora sí podemos ir a acusarlo con los romanos para que lo maten. Pero Jesús, pues, nuestro Señor, bien listo, a ver, tráiganme una monedita. ¿De quién es? Del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo que ellos querían, así como que les saliera bien, pues como dicen, les salió tiro por la culata, porque pues no le estaban dando a Dios lo que le correspondía a Dios. Al contrario, estaban en otras cosas afanados que no es. Y nuevamente, pues ahora sí que nuestro Señor Jesucristo los vuelve a dejar callados. Bueno, ahí sobre todo el tributo al César quieren causarle un conflicto político. Ya con eso nosotros nos damos cuenta pues de lo que nos está haciendo referencia la perícopa. Muy bien, después sigue el ataque. Dice, no estamos conformes, ahora va la nuestra. Pues políticamente, pues como que ya mejor ni le movemos, pero vamos ahora sí como decimos a la teología, vamos a las creencias. Pregunta sobre la resurrección.
Y ahí pues sabemos en ese sentido que había unos que no creían en la resurrección, por ejemplo, muy en específico los saduceos, alguna parte de los fariseos tampoco creía en la resurrección, sino que simplemente decían, Dios te bendice, aquí en la tierra se refleja. Dios te maldice, aquí en la tierra se refleja. Te mueres, se acabó todo. Eso es lo que muchos judíos pensaban y siguen pensando también. Y por eso dicen, a ver, vamos viendo sobre la resurrección. ¿Es o no es? Y pues no, ¿con quién se ponen? Con Jesucristo. ¿Quieren hablar? Ahora sí como dicen, ¿quieren enseñarle el Padre Nuestro al Padre? Pues no. Jesucristo inmediatamente hace referencia a la Sagrada Escritura, citando en ese sentido la Torá, los Memín, Ketubín, que eran pues ahora sí como los escritos sagrados, los empieza a citar, ni modo que se pongan en contra de lo que ellos mismos como judíos tienen como base, y todavía la parte de que les enseña, pues aparte también les pone su regañada por no creer justamente en la resurrección. Ahora el conflicto no iba a ser tanto político, sino querían como que él mismo causara controversia en la creencia de los judíos, pero pues nuestro Señor, como todo un docto, los deja callados y todavía a nosotros nos instruye mejor, nos deja muy en claro sobre que la resurrección es un hecho y para eso ha venido el Dios de la vida. Aquí nada más para recordar, cita la Sagrada Escritura. Ya con eso sabemos que los deja calladitos en su lugar. Después viene la filiación del Mesías. Si no mal recuerdo, este es el pasaje que nos está hablando sobre David. A ver, déjenme decir. Aquí sobre todo ya empieza un poquito el ambiente judío, entrar en la cuestión del Mesías. Es que el Mesías, el hijo de David, ahí ellos como que también quieren en ese sentido como a la vez desdibujar o quieren separar un tanto, como alzar más la figura de David que la del Mesías. Pero Jesucristo trata de dar esa unión, esa conexión, esa promesa que se había hecho, pero que no por eso David es superior. Sí, fue un rey muy importante, sí es alguien que destacó, pero a fin de cuentas el Mesías es el Mesías. Y el Mesías sí está vinculado con David. Y viene por parte de las profecías que ya se habían hecho desde antiguo. Aquí le vamos a poner también referencia a David. ¿Cómo vamos de tiempo? Ay, ya se va a acabar. Pues acabamos antes de que nos acabe. Muy bien. Y luego, que acá nos quedan 2. 7. Jesús denuncia a los maestros de la ley. Aquí pues ahora sí que pone al descubierto, ya después de tantos ataques que le estaban haciendo a nuestro Señor Jesucristo, como que le dice, a ver, ya, basta. Ustedes se alzan de que muy de oración y eso y aquello, y realmente lo que les importa son los bienes, sobre todo de las viudas. Si quieren orar, pues nada más van con las viudas porque saben que tienen su dinero, y al orar, pues ya después les van quitando. Los pone al descubierto. Desde ahí, así como un decirles, esténse ya quietos. Nada más ahora sí como dicen, están como cuchillito de palo, de madera ahí nada más, por no decir más cosas. Sus intenciones materiales. Y
Y por último, la octava para concluir esta sección, la ofrenda de la viuda. ¿Perdón? Acá pone al descubierto sus intenciones materiales. No por nada. Y por último, ahora pone, si ahora sí los estuvo criticando porque se dejaban avanzar solamente por lo material de las viudas, dice no, deberían de tomar este ejemplo. Una pobre mujer viuda que en su pobreza llega y da todo lo que tiene. Y dice, vean la diferencia entre unos y otros. Estos que su intención es lo material, utilizan la oración. Y en cambio esta mujer, de lo que tiene, también lo hace oración, pero es una entrega total. Y es una enseñanza que deja principalmente a los discípulos, a los apóstoles, pero sobre todo a todos los demás, a todos. Nos muestra que justamente así debemos de ser, como esa viuda. Una ofrenda de la viuda, pobre y desprendida. Muy bien, pues nos fuimos lo más rápido que pudimos que diga. De estas dos partes de la manifestación de Jesús en Jerusalén, lo que fue la entrada al templo y lo que fue el conflicto o las controversias con el pueblo judío, ¿alguna duda? ¿Queja, sugerencia, reclamación? ¿No? Bueno, muy bien, hasta ahí la vamos a dejar. Nos vamos a poner de pie para hacer la oración y después de la oración les voy entregando también sus trabajos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. San Lucas Evangelista, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén.